Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Los saludo en la paz del Señor. Gracias por estar ahí, al otro lado, frente a sus pantallas. Gracias también por los que se están conectando. Gracias a todos y a todas por buscar de Dios. Y como casi siempre que me toca enseñar, les comento que es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y primeramente le doy gracias a Dios por usarme de esta manera, como también le doy gracias a Dios por todos ustedes que están atentos, que están preparados para escuchar la enseñanza de esta tarde, para aprender un poco más de Él, de lo que el Señor nos tiene en esta bendita tarde. Amén. La enseñanza que les traigo esta tarde la hemos titulado El privilegio de conocer a Jesús. La he titulado El privilegio de conocer a Jesús. Y leemos la lectura de esta tarde que está en el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo del 35 al 46. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 y 46. Dice así: Al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que estaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: Venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven. ¿Ve? Gloria a Dios. Al principio de empezar el Señor Jesús su ministerio, llamó, invitó a los que había predestinado de antemano para ser sus discípulos, sus apóstoles, a los que iba a enseñar, a los que iba a preparar para que ellos continuaran con la obra del reino de los cielos. Y ellos, con todo gusto, aceptaron esa celestial y divina e incomparable invitación. Las vidas de aquellos hombres que aceptaron desde aquel momento caminar con Jesús cambiaron para siempre. Una vez que aceptaron esta invitación de seguir al Señor Jesús, sus vidas ya no fue igual que antes. Porque ese es el privilegio de conocer a Jesús. Quiero narrarte o leerte una historia donde alguien que, aunque perseguía a los del camino de los que seguían a Jesús, tuvo un verdadero encuentro con el Señor Jesús. Tuvo el privilegio de conocer a Jesús. Su nombre era Saulo de Damasco.
Y registra la palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, que después que Saulo consintió con la muerte de Esteban, que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y que todos fueron esparcidos por toda la tierra de Judea y de Samaria. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero no contento con esto, dice la palabra que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, para traerlos presos a Jerusalén. Esto era lo que Saulo tenía en su mente. Esto era lo que Saulo estaba orquestando en su mente. Esto era lo que Saulo estaba haciendo y pretendía seguir haciendo. Pero él no contaba que en el transcurso del camino de ir a Damasco, que al él estar haciendo estas cosas en contra de los seguidores de Jesús, de los seguidores de Cristo, su vida iba a dar un giro, su vida iba a dar un cambio que él nunca en toda su vida iba a pensar ni imaginar que algo de tal índole le iba a pasar o a suceder a él. Porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Porque él pensaba que estaba cumpliendo con la ley, que él y los demás cumplían a cabalidad. No tenía ni idea de lo que se le acercaba, de lo que se le avecinaba. Se le avecinaba un encuentro con el que él perseguía. Se le avecinaba conocer al Señor Jesús. Los versículos 3 y 6 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles dice que yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, Pablo oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice la palabra que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, salvo en ese entonces, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, era un hombre instruido y enseñado rigurosamente por Gamaliel, uno de los célebres maestros de la época. Pablo, con las persecuciones y los arrestos que les hacía a los seguidores de Jesús, pensaba de que de esta manera le estaba sirviendo a Dios. Y todo esto lo iba haciendo hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Hasta que tuvo el privilegio de conocer al Señor Jesús. Porque es que todo cambia cuando tienes un encuentro con el Señor Jesús. Porque es que todo es diferente cuando verdaderamente recibes en tu corazón al Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Cuando reconoces tus errores, cuando te das cuenta que le necesitas, cuando te das cuenta que tu vida sin Dios no vale nada, cuando vienes a Él buscando de su perdón. Saulo, dice la palabra, que respiraba amenazas de muerte. Todo lo que provenía de él
eran sentimientos de muerte hacia los que seguían al Señor Jesús, a los hombres y mujeres que eran de ese camino. Los perseguía, los maltrataba, los metía en la cárcel. En su mente, en su ser, eso era lo que existía. Dice la palabra que respiraba sentimiento de muerte. Pero todo eso quedó atrás. Todo cambió. Todo fue diferente cuando tuvo el privilegio de conocer a Jesús. Dice la palabra que cuando oyó la voz del Señor Jesús, que le decía: soy Jesús a quien tú persigues. Dice la palabra que él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Esta vez ya era diferente. Esta vez era una respuesta con sumisión. Con esta respuesta, Saulo vino a Jesús humillado. Es que solo tienes que tener un encuentro verdadero con el Señor Jesús para que tu modo de ser cambie. Es que solo tienes que tener un encuentro con el Señor Jesús para que tu forma de pensar cambie. Es que solo tienes que tener un encuentro con el Señor Jesús para que las formas de hacer las cosas cambien. Es que solo tienes que tener un encuentro con el Señor Jesús para que toda tu vida cambie por completo. Cuando tienes un encuentro con el Señor Jesús, tu vida cambia para bien. Antes de Pablo tener un encuentro con el Señor Jesús, él era el que asolaba la iglesia. Él era el que maltrataba a la iglesia. Él era el que perseguía a la iglesia. Él era el que apresaba a los discípulos de Jesús. Él era el que daba las órdenes. Pero después de tener un encuentro con el Señor Jesús, entonces él era que recibía las órdenes. Saulo era muy conocido por todos los cristianos de aquel entonces. Saulo era famoso por todas las cosas que les hacía a los que seguían a Cristo. Unos de esos era el discípulo llamado Ananías, que el Señor le dijo en una visión que fuera a la casa de Judá, a que pusiera sus manos encima de Saulo para que recobrara la vista. Pero dice la palabra que Ananías le respondió que había oído de muchos acerca de Saulo, de cuántos males le había hecho a sus santos de Jerusalén, y que aún allí donde él estaba tenía autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocaban su nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Saulo tiene este encuentro con el Señor Jesús, su vida por completo dio un giro de 360 grados. Ya Saulo no hablaba igual. Ya Saulo no pensaba igual. Ya Saulo no actuaba igual que como actuaba antes. Después que el Señor Jesús le explica a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, Ananías entonces registra la palabra que fue a la casa donde estaba Saulo y que poniendo sus manos sobre él le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero es que cuando tú tienes el privilegio de conocer al Señor Jesús, es que cuando tú tienes un verdadero encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el Rey, con el León de Judá, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar. Algo en ti va a ser diferente. Cuando estaba entre rejas, conseguí un trabajo que era de lavar las ollas. Y nadie quería ponerle la mano a las ollas.
Los demás reclusos odiaban ese puesto allí, no querían estar allí porque era tremendo estar allí metido haciendo este trabajo. Y ellos pensaban que yo estaba loco porque cuando me dieron este trabajo, yo lo disfrutaba. Yo estaba feliz, yo estaba sirvando y pasaban por ahí y decían que yo estaba loco porque yo estaba disfrutando algo que ellos odiaban, que no se imaginaban. Lo que ellos no sabían era que yo había tenido un encuentro con el Señor Jesús. Eso me cambió la vida. Eso me hizo ver las cosas diferente a como yo la veía antes. Cuando el Señor Jesús te escoge, cuando el Señor Jesús se te aparece, cuando el Señor Jesús pone su mirada sobre ti, cuando el Señor Jesús pone sus manos sobre ti, cuando el Señor Jesús te llena de su Santo Espíritu, de seguro que viene un cambio sobre tu persona. Viene un cambio para tu familia. Viene un cambio para los que te rodean. Viene un cambio para la iglesia. Viene un cambio para tu país. O donde residas. Aunque no sea tu país. Si tú tienes un encuentro, si has tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesús, tú eres una persona bendecida, eres una persona diferente y eso que tú llevas por dentro vas a bendecir a todos los demás. Bendice a tu familia, te bendice a ti, bendice a la iglesia, bendice el lugar donde estés. Es que tú eres una bendición por el solo hecho de que tuviste un encuentro con el Señor Jesús. Cuando iba terminando mi sentencia, le dije a mi ex que me trajera a los niños para despedirme de ellos. Porque tal vez no los iba a ver por mucho tiempo. Cuando por fin vinieron a verme, una de mis otras hijas que ese entonces tenían alrededor de 7 años, ella cuando me vio, le comentó a la mamá en inglés, "Mom, he is different." Ella dijo, "Mamá, él es diferente." Alabado sea el nombre de Jesús. Glorificado sea el nombre de Jesús. Mi hija vio que yo era diferente. Ella conocía mi semblante antiguo, mi semblante del pasado. Pero en ese momento estaba viendo mi semblante del futuro. Ella conocía la antigua criatura. Ella conocía lo que yo era antes. Pero en ese momento estaba viendo la nueva criatura. Ella estaba viendo el antes y el después. Por eso fue que le dijo a la mamá, "Mom, he is different." Mamá, él es diferente. Pero es que cuando tú tienes un encuentro verdadero, cuando tú tienes el privilegio de conocer al Señor Jesús, algo nuevo se mueve dentro de ti. Y eso pasa porque en el nombre de Jesús hay poder. Porque en el nombre de Jesús hay sanidad. Porque en Jesús hay vida. Tu vida cambia porque cambia. Un sobrino mío, que creo que tal vez no creía en mi conversión, porque yo no era alguien de buena fama. Y es difícil para el hombre creer que una persona que hacía cosas malas, de un momento a otro, ahora haga cosas buenas. Porque para el hombre es imposible, pero dice la palabra que para Dios todo es posible. Y yo doy testimonio de ello. El sobrino mío no creía en mi conversión. Él creía tal vez que yo me estaba haciendo el buen samaritano.
el buen hijo, el buen vecino, el buen cristiano, para confundir al enemigo. No fue hasta que a través del tiempo él oía que yo seguía en los caminos del Señor. Y en vez de oír cosas negativas de mí, oía cosas positivas de mí. Porque también a esta persona del bajo mundo, a este humilde siervo, le llegó también la misericordia de Dios. Porque a este humilde siervo Dios le bendijo con un maravilloso encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el León de Judá, el Mesías, Jesucristo de Nazaret. Aleluya, aleluya. Y te digo una cosa, yo no soy mejor que tú. Yo no tengo la sangre azul, yo no soy extraterrestre. Yo soy igual que tú. Yo tengo la sangre roja como tú. Y vivo aquí en la tierra como tú. Así que, como yo tuve un encuentro con Dios, tú también puedes tenerlo. Solo tienes que anhelarlo con todo tu corazón. Lo mismo que yo hice. Si quieres tener un encuentro con Dios, solo tienes que anhelarlo en tu corazón. Mi sobrino dijo estas palabras: tío, pero esa iglesia, la verdad, que te ha agarrado, ¿eh? Doy testimonio que solo a través del Señor Jesús puede suceder un cambio tan maravilloso, un cambio tan grande, tan poderoso y de tal magnitud como la que me pasó a mí. Solo a través de Jesús. Porque yo traté todos los medios. Yo traté con mis propias fuerzas y fue en vano. Yo traté con los médicos y fue en vano. Yo traté con el dinero y fue en vano. Yo traté con los amigos y fue en vano. Yo traté con la brujería y fue en vano. Yo traté con la santería y fue en vano. Pero cuando tuve un encuentro con el Señor Jesús, hasta ahí llegó. Mi vida cambió. Mi vida cambió para honra y gloria del Señor. Cuando tuve un encuentro con Dios, mi vida cambió. Saulo, antes de tener un encuentro con el Señor Jesús, consintió en la muerte de Esteban, seguidor de Cristo. Pero después predicaba la vida eterna a través de la fe en Cristo. Saulo asolaba las iglesias de Cristo, pero después de su conversión, las iglesias tenían paz. Ananías y Saulo antes eran enemigos, pues Saulo le perseguía para arrestarle, pero después eran hermanos en Cristo. Era tanta la maldad que le hacía Saulo a los cristianos que cuando llegó a Jerusalén, que Saulo trataba de juntarse con los discípulos, todos le tenían miedo, no creyendo que él también fuera o fuese un discípulo. Por tal motivo, tuvo Bernabé que traerlo a los apóstoles y contándoles cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y solo porque Bernabé dio testimonio de él, empezaron a confiar en Saulo. Y estaba con ellos en Jerusalén, donde entraba y salía sin problemas. Romanos 28-29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se podría decir que Saulo no amaba al Señor, porque si perseguía a su iglesia, porque si maltrataba a su iglesia, porque si metía a su iglesia en la cárcel, si la trataba de destruir, no amaba al Señor. Porque todo el que maltrata y tiene un corazón de destruir a los que componen a la iglesia de Jesucristo, todo aquel que maltrata a los hijos de Dios, no ama a Jesús. Ahora, ¿cuándo es que Saulo aprende a amar al Señor Jesús? Cuando tiene un verdadero encuentro con Él. Porque hay encuentros verdaderos y encuentros que no son muy verdaderos. Porque habemos personas que al parecer hemos tenido un encuentro verdadero con el Señor, pero nuestros testimonios, nuestras muestra otra cosa. Nuestros testimonios indican algo diferente. Porque ¿cómo es que alguien que haya tenido un encuentro verdadero con Jesús ande haciendo cosas raras por ahí? Que en vez de dar fruto del Espíritu, lo que andan es dando fruto de la carne. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y envidias, homicidios, borracheras, etcétera, etcétera. Si todavía andas haciendo cosas raras por ahí, date prisa y pídele al Señor que tú deseas con todo tu corazón tener un verdadero encuentro con Él. Porque te digo que es necesario que deje de hacer las cosas según la carne y empiece a hacer las cosas según el Espíritu. Porque de otra manera seguirás dando mal testimonio, haciendo blasfemar el nombre del Señor Jesús, y las consecuencias serían terribles para cualquiera que, haciéndose pasar como cristiano, haciéndose pasar como hijo de Dios, haga cosas como las que hacen los hijos del diablo. En los tiempos que el Señor Jesús fue apresado, la palabra registra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, del versículo 69 al 73. Resumidamente, enseña que mientras el apóstol Pedro estaba sentado fuera en el patio, que se le acercó una criada que le decía que él también estaba con Jesús, pero él lo negaba. Y saliendo él a la puerta, alguien más lo vio otra vez y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y él seguía negándolo. Y un poco más adelante, acercándose los que por ahí andaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Por más que el apóstol Pedro se quería camuflajear entre los demás que estaban alrededor de él, por más que Pedro quería negar su relación con Jesús, algo en él lo delataba. El apóstol Pedro por 3 veces quiso negar que conocía al Señor Jesús, pero era imposible, porque Pedro había tenido un encuentro verdadero con el Señor Jesús. Cuando una persona haya recibido genuinamente al Señor Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, cuando una persona se haya arrepentido de sus pecados, haya recibido el perdón de Dios a través de su Hijo amado Jesús, pasa a ser una nueva criatura, pasa a ser alguien nuevo, pasa a ser hijo adoptado del Dios Altísimo.
del Dios bendito, del Dios grande y fuerte, del Dios de Israel. Pedro tenía la esencia misma del Señor Jesús. Pedro caminó con el Señor Jesús, oyó en persona al Señor Jesús enseñar. Pedro aprendió las enseñanzas, el comportamiento del Señor Jesús. Pedro fue quien confirmó que Jesús era el Mesías. Cuando Jesús le preguntó que quién decían ellos, quién era él. El Señor Jesús dio testimonio de que Pedro era bienaventurado, porque no se lo había revelado carne ni sangre, sino su Padre que estaba en los cielos, que está en los cielos. Era casi imposible que Pedro pudiese negar que no hubiese andado con el Señor Jesús. Pedro olía a Jesús. Era casi imposible que Pedro pudiera negar que hablaba como el Señor Jesús. Porque cuando genuinamente nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y toma nuestro cuerpo, toma nuestro ser como su templo, como su morada. Y empieza a sacar las inmundicias. Y empieza a redirigirte, empieza a formarte, a darte forma. Como el vaso de barro en las manos del alfarero. Y mientras no estás satisfecho con lo que Él quiere hacer con él, no lo suelta hasta que ese vaso sea útil. Hasta que ese vaso no esté listo para servir en algo bueno. No descansa y sigue trabajando en ese vaso hasta que llegue a la perfección que el alfarero desea. Y ya no seremos más instrumentos del enemigo, sino instrumentos del Dios Altísimo, del Dios bendito, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios grande y fuerte. Imagínense que así como Jesús cambió a Saulo, me cambió a mí, cambió a los demás seguidores de Él, y han cambiado una multitud de personas en casi todos los países. Y todos los que han recibido al Señor Jesús genuinamente, que han tenido un encuentro con el Señor Jesús, que han tenido el privilegio de conocerle, su vida ha cambiado para bien. Y te puedo dar testimonio y confirmar que todo aquello que de verdad lo han recibido, su vida ha sido para el bien de ellos y de la sociedad. Ahora imagínense que todo el mundo hiciera lo mismo que hizo Saulo, que hicieron sus discípulos, que hice yo, que han hecho muchos más. El mundo sería diferente. Se acabaría el mar, no hubiera guerras, no hubiera tristeza, no hubiera enemigos. Te doy testimonio que el mundo sería diferente. Porque ya no te voy a hablar de Pablo ni de nadie más. Te hablo de mí. Si Jesús me cambió a mí, también a ti, a Él, a vosotros y a ellos. Y a todo el mundo. Puede cambiar el Señor Jesús si anhela en tu corazón cambiar tus malos modales, tu mal proceder, tu mala vida. Si con un corazón dispuesto a arrepentirte por todos los males que has hecho, buscas el perdón de Dios a través de Jesús, el único que murió en la cruz por nuestros pecados, te aseguro que vas a tener un verdadero encuentro con Dios. Vas a tener el privilegio de conocer a Jesús. Si alguien de los que están viendo este mensaje
todavía no han tenido la oportunidad de recibir al Señor como tu Señor y tu Salvador, o si alguien se ha apartado de los caminos de Dios y desea volver a sus caminos, te invito a que con un corazón sumiso haga esta oración conmigo, que hace unos cuantos años atrás que yo la hice. Y te aseguro que desde ese momento que yo hice esta oración, yo no he sido la misma persona que yo era antes de conocer a Jesús. Amén. Si todavía no he tenido la oportunidad de conocer a Jesús, de tener un encuentro con Jesús, un encuentro verdadero, y quiere cambiar tu vida, como me la cambió a mí, se la cambió a Pablo, a Pedro y a todo aquel que desea en su corazón tener un encuentro genuino. A esta oración conmigo. Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, creo que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento de todos los males que haya hecho. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, haz de mí una nueva criatura. Señor Jesús, permíteme tener un verdadero encuentro contigo. Señor Jesús, quiero conocerte. Permíteme conocerte, Señor Jesús. Gracias. Gracias por morir por mí. Amén. Muchas gracias a todos, a todos aquellos que están allí y a todos que han escuchado esta enseñanza. Y si alguno ha recibido a Cristo con esta enseñanza, escriba a la iglesia. Ahí está la web, es a www.vidarealreus.com. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.